Aún puedo escuchar el sonido de los monitores cardíacos mezclándose con el murmullo de los enfermeros. Ese pitido constante, frío y metálico, era el telón de fondo del momento más esperado de mi vida, el nacimiento de mi primera nieta. Tenía las manos entrelazadas, apretadas contra el pecho, como si al mantenerlas así pudiera contener la emoción que me recorría el cuerpo. Afuera llovía, y cada gota golpeando el vidrio parecía marcar el ritmo de mi corazón. Había esperado este día con una mezcla de nervios, ternura y gratitud. Soñaba con escuchar el llanto de la bebé, con verla por primera vez, con besarle la frente y susurrarle que la amaba desde mucho antes de que existiera. Pero no fue así como sucedió. No hubo abrazos, ni lágrimas de felicidad, ni esa risa compartida que imaginé tantas noches mientras tejía sus primeras ropitas. En su lugar hubo palabras, palabras que se me clavaron en el alma con la fuerza de una puñalada. No quiero a esa vieja cerca de mi hija. La voz de mi nuera atravesó la puerta entreabierta como una sentencia, y después la risa de mi hijo. Esa risa no fue cruel, pero fue cómplice. Una risa ligera, casi incómoda, como si le diera la razón para evitar un conflicto. Yo estaba en el pasillo, con una flor en la mano, lista para entrar con una sonrisa, pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. La flor se dobló entre mis dedos, sentí el calor subir a mis ojos, pero no lloré. No quería que nadie me viera débil. Me limité a dar media vuelta, caminar hacia la ventana y quedarme ahí, mirando la lluvia, mientras por dentro algo se rompía en silencio. Durante años me imaginé el día en que volvería a tener un bebé en brazos. Pensaba en cómo mi hijo, ese niño que crié sola entre sacrificios y noches de fiebre, se convertiría en un padre amoroso. Creí que la vida, de alguna forma, me recompensaría por los años de lucha, por los trabajos extras, por los zapatos rotos y los silencios que tragué para que él tuviera un futuro. Pero no, en lugar de recompensa, recibí distancia, y en ese pasillo entendí algo que me dolió más que cualquier enfermedad. El amor de una madre no siempre es devuelto por el hijo que más amó. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si estás sintiendo esta historia, si te toca el corazón y quieres seguir acompañándome en cada capítulo, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando finalmente me dejaron entrar, la enfermera me sonrió con amabilidad. ¿Es la abuela?, preguntó, sosteniendo una pequeña manta rosada. Asentí con una sonrisa temblorosa, pero antes de poder acercarme, la voz de mi nuera volvió a sonar. Por favor, no quiero visitas ahora. Estoy agotada. La enfermera me miró, incómoda, sin saber qué hacer. Tranquila, le dije, no pasa nada. Y salí sin mirar atrás. Caminé por el pasillo como un fantasma. Cada paso resonaba en el suelo blanco, vacío. Me detuve frente al ventanal y me quedé ahí, con la flor marchita en la mano, viendo las luces del estacionamiento difuminarse por la lluvia. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ese momento, en cómo había trabajado de madrugada, en cómo le di a mi hijo todo lo que tenía y lo que no tenía, y me pregunté en qué punto exacto se había roto ese lazo entre nosotros. Recordé cuando él era pequeño, cómo me buscaba por las noches si tenía miedo, cómo me abrazaba diciendo que yo era su supermamá. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento la mujer que lo trajo al mundo se convirtió en una molestia? En esa vieja. El tiempo en el hospital se volvió eterno. Vi pasar médicos, camillas, enfermeras. Nadie se detenía a mirar a la mujer mayor que esperaba en el pasillo con los ojos perdidos. Y mientras tanto, dentro de esa habitación, mi nieta dormía por primera vez. Mi sangre, mi pequeña, pero yo no podía verla. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté frente a la cuna que había preparado con tanto amor. Había comprado sábanas nuevas, un osito de peluche, una manta tejida por mis manos. Todo esperaba su llegada, pero ella no vendría, ni esa noche, ni ninguna. El silencio de la casa me envolvió, y fue entonces cuando sentí, por primera vez, que algo oscuro se encendía dentro de mí. No era odio, era dolor transformándose en una fuerza nueva, una fuerza que me susurraba: no te humilles más, no ruegues por el amor que te niegan. Observa. Así lo hice. Empecé a observar.
Mi nuera era fría, controladora, elegante en la superficie, pero sus ojos no sabían mentir. Había algo en su mirada cada vez que me veía. No era simple desprecio, era miedo, un miedo pequeño, escondido, como si temiera que yo descubriera algo. Durante semanas fingí calma. Llevaba flores, ropa, regalos. Me rechazaban todos. La niña no puede recibir visitas, está delicada, decía mi hijo, pero en las fotos que publicaban en redes sociales se la veía sana, sonriendo en brazos de todos, menos los míos. Entonces entendí que el rechazo no era un impulso momentáneo, era un plan, y detrás de ese plan había algo más que arrogancia. Una noche, mientras revisaba una caja con recuerdos antiguos, encontré una carta que mi hijo me había escrito a los 12 años. Decía: «Mamá, cuando sea grande, quiero darte una casa bonita para que no trabajes más». Apreté la carta contra el pecho. Lloré por primera vez desde el hospital, no por lo que perdí, sino por lo que me arrebataron sin motivo. Pero entre las lágrimas hice un juramento silencioso. Juré que no me quedaría esperando. Juré que no moriría siendo esa vieja que su nuera desprecia. Juré que, cuando todo saliera a la luz, ellos serían los que no podrían mirar a la niña sin recordar lo que hicieron. Esa promesa me dio fuerza. Esa promesa fue mi primer paso hacia la venganza, porque el amor, cuando lo pisotean demasiado, deja de ser ternura y se vuelve justicia. Y yo estaba a punto de empezar a hacer justicia. Durante las primeras semanas después del nacimiento, mi casa se convirtió en un lugar de espera. Espera por una llamada, por una visita, por una oportunidad mínima de ver a mi nieta. Cada día me levantaba temprano, preparaba café y dejaba la mesa lista por si mi hijo aparecía con ella. Pero el timbre nunca sonó. El silencio de la casa se volvió una tortura lenta. Decidí entonces tomar la iniciativa. Una mañana, llevé una canastita con pañales, un conjunto rosado y un pequeño osito de peluche que había comprado con mis ahorros. Era un regalo sencillo, pero hecho con amor. Toqué la puerta de su casa con el corazón acelerado, como si fuera una intrusa. Mi hijo abrió, con esa sonrisa incómoda que uno pone cuando no quiere decir lo que realmente piensa. «Mamá, qué sorpresa. Vine a ver a mi nieta», dije suavemente. Él dudó, miró hacia adentro. «Bueno, es que está dormida y ella no se siente bien hoy». Ella. Nunca la nombraba por su nombre, ni siquiera por cariño. Era ella. Me asomé un poco y la vi. Allí estaba mi nuera, sentada en el sillón, mirando el celular con gesto aburrido. La niña en sus brazos, envuelta en una manta blanca. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Hola», dije sonriendo. «Hola», respondió seca, sin mirarme. No debería venir sin avisar. Los bebés necesitan tranquilidad. Solo quería conocerla un minuto. «Bueno, pero sin tocarla», añadió, como si yo fuera una amenaza. Mi hijo intentó suavizar el ambiente. «Mamá, no lo tomes a mal. Está un poco sensible todavía». La observé en silencio. Sensible no. Estaba fría, distante, como si aquella criatura no fuera un milagro, sino una propiedad que había que proteger de extraños. Me incliné despacio, solo para mirarla de cerca. La bebé dormía profundamente. Era pequeña, preciosa, con un mechoncito oscuro y la piel suave como el pétalo de una flor. No la toqué, solo la observé, y una lágrima me traicionó. «Tiene tu boca, hijo», susurré. Mi nuera levantó la mirada. «No», dijo, «tiene la mía». Su tono fue una daga. Guardé silencio. No quería discutir. No en ese momento. Le dejé los regalos sobre la mesa y me fui. Caminé de regreso a casa bajo un sol implacable. Cada paso pesaba más que el anterior. Había algo en esa mujer que me inquietaba profundamente. No era solo el desprecio. Era su manera de controlar cada gesto, cada palabra, como si temiera que yo dijera algo que ella no quería que se dijera. Esa noche no dormí. Me quedé en la mecedora, mirando la cuna vacía. Pensaba en mi hijo, en cómo se había convertido en un extraño, en un hombre sin voz. Recordé cuando era joven y me decía que yo era su ejemplo, su fuerza. ¿Qué le había hecho olvidar todo eso? Al amanecer, tomé una decisión. No me alejaría, no me rendiría. Si no podía ver a mi nieta de frente, la vería de lejos. Comencé a pasar por su calle, por casualidad. Llevaba pan al horno, o frutas al mercado, o simplemente paseaba. Desde la acera opuesta podía ver el balcón y a veces la cuna junto a la ventana. Una tarde la vi a ella,
la nuera, hablando por teléfono, nerviosa. Caminaba de un lado a otro con la bebé en brazos. Su rostro no era de una madre cansada, era de una mujer acorralada. Gesticulaba, discutía, colgó bruscamente y entró corriendo a la casa. Esa imagen se me quedó grabada. No era odio lo que vi, era miedo. Y cuando alguien tiene miedo, es porque esconde algo. Empecé a observarla con más detalle. Notaba que rara vez salía sola, que no hablaba con las vecinas, que miraba hacia todos lados antes de salir en coche. Una mujer que vive en amor y paz no actúa así. Algo no cuadraba. Pasaron los días, y cada visita era igual. Una excusa nueva, un portazo educado, una sonrisa falsa. Mi hijo apenas me miraba a los ojos. Había algo en su rostro, una tensión permanente, y yo, en silencio, acumulaba pedacitos de información. Ella no dejaba que nadie cuidara de la niña, no aceptaba ayuda, no confiaba ni en su propia madre. Una tarde, cuando fui a dejarle una sopita que había preparado, escuché desde afuera una discusión. «Te dije que no me hables de eso», gritó ella. «Pero, Clara», respondió mi hijo, «cállate, no me provoques». Me quedé quieta, sin moverme. Después de un minuto, la puerta se abrió bruscamente. Ella salió con el rostro desencajado y al verme se detuvo. «¿Qué hace aquí?», preguntó. «Vine a dejarles algo de comer». «No necesitamos nada», dijo, arrebatando la olla de mis manos y cerrando la puerta sin despedirse. El golpe resonó como una sentencia. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé las palabras de mi madre cuando yo era joven. Cuando una mujer te odia sin razón, no es porque te desprecie, es porque temes lo que sabes de ella, aunque aún no lo sepas. Y esas palabras se me clavaron. Empecé a sospechar, no del rechazo, sino del motivo detrás del rechazo. ¿Qué era lo que tanto temía esa mujer que yo descubriera? Pasaron 2 semanas hasta que tuve otra oportunidad. Mi hijo me llamó, por fin. «Mamá, ven a casa mañana. Quiero que veas a la bebé». Mi corazón saltó. Preparé un vestido nuevo, un regalo más grande, una esperanza renovada. Pero cuando llegué, él estaba solo. «Ella salió», dijo. «Quería que tuvieras un rato con la niña». Y me llevó hasta la cuna. La bebé dormía. Me senté a su lado. La miré largo rato. Era perfecta. Y, por primera vez, tuve tiempo de observarla bien. Tenía el cabello más claro que el de mi hijo, la piel más pálida, los ojos, cuando los abrió brevemente, de un tono azul grisáceo que no pertenecía a nadie de la familia. Sentí un escalofrío. No quise pensarlo demasiado, pero algo en mi interior comenzó a arder. Esa tarde volví a casa con una mezcla de ternura y desconfianza. Y mientras tejía una mantita nueva, comprendí que mi amor por esa niña no iba a apagarse, pero también que ese amor me estaba empujando hacia un camino sin retorno. Mi nuera podía cerrarme la puerta 1 y 1000 veces, pero tarde o temprano, la verdad, fuera cual fuera, saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, ni ella ni mi propio hijo podrían detenerme, porque una madre despreciada puede llorar en silencio, sí, pero una abuela herida, aprende a observar con el alma, y el alma nunca se equivoca. No sé si alguna vez te has sentido invisible frente a la gente que más amas, no despreciada, no insultada, invisible. Es una sensación amarga, como si el aire se volviera más denso a tu alrededor y la voz simplemente dejara de salir. Así me sentí aquella tarde, en la reunión familiar en casa de mi hijo. Había cocinado toda la mañana una tarta de manzana, su favorita desde niño. Era mi forma de acercarme, de intentar recuperar un pedacito de ese vínculo que parecía romperse más con cada visita. Llegué con una sonrisa y un vestido nuevo, uno que me había puesto pocas veces, solo en ocasiones especiales. Quería verme bien, digna, presente. Pero apenas crucé la puerta, supe que había cometido un error. Ella, mi nuera, estaba espléndida. Llevaba un vestido caro, el cabello perfectamente recogido, el maquillaje sin una falla. Recibía a los invitados con la seguridad de quien se siente dueña de todo lo que pisa. «¡Miren quién vino!», dijo con tono exagerado cuando me vio. «La abuela de la casa». Las risas fueron corteses, pero sentí el veneno detrás. Me acerqué al cochecito donde estaba mi nieta. Dormía tranquila, con los labios entreabiertos. La observé con ternura, pero antes de poder tocar su manita, la voz de mi nuera me detuvo. «Cuidado con despertarla, ¿sí? Los bebés necesitan descanso».
Solo iba a acariciarla, dije con suavidad. Sí, claro, pero a veces los mayores no se dan cuenta de que su energía altera a los niños, los mayores, así, como si yo fuera una vieja sin nombre. Las miradas de algunos invitados se cruzaron, incómodas. Mi hijo intentó sonreír, pero no dijo nada, y en ese silencio supe que ya no tenía aliado. Me senté a un costado, en una silla apartada. Desde allí los observaba reír, brindar, posar para fotos. Yo, que había criado a ese hombre sola, que había dado mi juventud entera para verlo feliz, era ahora un adorno incómodo en su fiesta. La tarta de manzana permaneció en la mesa sin que nadie la tocara. Ella había contratado a un chef, claro. Todo era elegante, perfecto, impersonal. Vi cómo le servía vino a todos, menos a mí. Vi cómo la gente me hablaba con frases cortas, por compromiso. Y vi cómo mi hijo, mi propio hijo, evitaba mirarme directamente. En un momento, uno de los invitados me preguntó con buena intención: «¿Y usted vive sola, verdad?». Yo asentí sonriendo, pero ella intervino antes de que pudiera responder del todo. «Sí, vive sola, aunque no lo admitirá. No le gusta la compañía, tiene carácter fuerte». «Eso no es cierto», dije con una sonrisa forzada. «A veces la soledad es elección, no castigo». Ella soltó una risita. «Bueno, cada quien se convence de lo que necesita para sentirse mejor, ¿no?». Fue una estocada. El salón se quedó en un silencio breve, incómodo, que ella disimuló levantando su copa. «Brindemos», dijo, «por la familia, por el amor y por la nueva generación». Todos aplaudieron. Yo permanecí quieta, no por orgullo, sino porque mi cuerpo ya no me obedecía. Sentía las manos frías, el corazón acelerado, una presión en el pecho que no era solo tristeza, era rabia, no de la que grita, sino de la que arde en silencio. Después de la cena, mi hijo se me acercó. «Mamá, no te lo tomes a pecho», me dijo. «Sabes cómo es Clara. A veces habla sin pensar». Lo miré con calma. «No, hijo. Ella sabe exactamente lo que dice. Solo intenta que todo salga bien. Está estresada». «¿Y tú?», pregunté. «¿Tú también estás estresado o simplemente cómodo viendo cómo me humilla?». No respondió. Bajó la mirada. Y en ese instante entendí que ya no era el niño que me defendía, sino el hombre que prefería callar para no perder su comodidad. «Te preparé tu tarta favorita», dije, intentando rescatar algo de ternura. «Ah, gracias, mamá. Luego la pruebo». Pero no lo hizo. Cuando me fui, la tarta seguía intacta. Esa noche, el regreso a casa fue largo. Cada semáforo parecía detenerse más de lo necesario. El volante se me escapaba de las manos, temblorosas. Cuando crucé la puerta, el olor a canela de la tarta aún impregnaba mis dedos. Me senté frente al espejo y me observé. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Pero debajo de todo eso, vi algo nuevo, una mirada diferente. No era la de la mujer herida, era la de alguien que, por fin, entendía. No podía seguir mendigando amor, ni respeto, ni tiempo. Esa noche escribí en mi cuaderno, el mismo donde había guardado recuerdos de mi hijo desde niño. Hoy me di cuenta de que ya no tengo familia, pero aún tengo memoria, y con ella basta para empezar a defenderme. Guardé la tarta en la nevera y me acosté sin cenar. El silencio volvió, pero ya no me asustaba. Era distinto. Era un silencio que contenía algo vivo, una intención. Pasaron unos días. No recibí llamadas, ni disculpas, solo mensajes fríos. «La bebé está bien. Estamos ocupados». Pero yo ya no esperaba nada. En cambio, comencé a notar detalles. Una vecina me comentó que Clara salía a menudo de casa en horarios extraños, que la veía siempre con el mismo hombre, uno que no era mi hijo. Al principio no quise creerlo. Pensé que era malicia, chisme, pero la semilla quedó sembrada. Entonces, recordé algo, el miedo. Aquel miedo en sus ojos cuando me veía. No era miedo a mí, era miedo a que la verdad saliera a la luz. Esa noche volví a abrir mi cuaderno. Escribí una sola línea. «No necesito venganza aún. Primero necesito la verdad». Y al cerrar el cuaderno, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Poder. El poder de quien no tiene nada más que perder. El poder de una mujer que dejó de esperar amor y empezó a buscar justicia. Desde ese día, cada palabra de Clara, cada gesto, cada silencio, empezó a tener otro significado. Y yo empecé a mirar el mundo con otros ojos, los de una abuela traicionada, los de una madre que, en su dolor, había despertado. Las mentiras no siempre gritan,
A veces susurran, se esconden detrás de gestos pequeños, de frases insignificantes, de sonrisas bien calculadas. Durante meses, yo había querido creer que todo lo que sentía era exageración mía, que mi mente me jugaba malas pasadas. Pero hay algo que las mujeres de mi edad aprendemos con los años. El instinto no se equivoca. Todo comenzó una tarde cualquiera. Había ido al supermercado y al salir me encontré con Marta, una vecina del barrio donde vive mi hijo. Ella trabajaba como enfermera en el hospital donde nació mi nieta. «¿Cómo está tu nuera?», me preguntó casualmente. «Bien, gracias», respondí. «¿Por qué?». «Nada. Solo me sorprendió verla tan tranquila aquel día». No todas las madres se recuperan tan rápido después de 2 ingresos. Me quedé helada. «¿2 ingresos?», pregunté. «Sí, uno antes del parto y otro el día del nacimiento». «Pensé que lo sabías». No dije nada. Me despedí con una sonrisa, pero por dentro algo se encendió. No, no lo sabía. Nunca me lo habían dicho. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle que recordaba, las visitas que me prohibió, las excusas, el miedo en sus ojos. Todo empezó a tener otro sentido. ¿Qué había pasado realmente antes del parto? ¿Y por qué esconderlo? Al día siguiente fui al hospital bajo el pretexto de llevar flores a una vieja amiga que estaba internada. Caminé por los pasillos fingiendo seguridad, pero con el corazón latiendo como un tambor. Llegué hasta la recepción, donde una joven enfermera me atendió amablemente. «Buenas tardes», le dije. «Estoy buscando información sobre una paciente que estuvo aquí hace unos meses». «¿Nombre?». «Clara Rivas». «Lo siento, señora», respondió. «No podemos dar información sobre pacientes sin autorización». Esperaba esa respuesta, pero no me rendí. «Claro, claro». Era una conocida. Solo quería agradecer al doctor que la atendió, pero no recuerdo su nombre. ¿Podría decírmelo? Ella vaciló. «Déjeme ver», tecleó unos segundos. «El doctor Ramiro Luján». «Ah, sí, ese mismo. Muchas gracias». Guardé el nombre como si fuera oro. Doctor Ramiro Luján. No lo había escuchado nunca. Esa misma noche llamé a una antigua amiga, Teresa, que también había trabajado en el hospital durante años. «¿Ramiro Luján?», repitió. «Sí, lo conozco. Obstetra, buen médico, aunque con fama de encantador». «¿Encantador?», pregunté. «Ya me entiendes, de esos hombres que siempre encuentran tiempo para acompañar un poco más de lo necesario a sus pacientes jóvenes». Su voz me hizo temblar. No quise imaginar lo que estaba insinuando. «¿Y crees que...?», empecé a decir. «No digo nada», me interrumpió. «Pero si esa mujer tuvo 2 ingresos y nunca lo contó, algo no encaja». Colgué el teléfono con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. Durante los días siguientes, observé todo con otros ojos. Cuando veía a mi nieta, buscaba parecidos. Su tono de piel, su cabello, esos ojos claros. Y aunque intentaba convencerme de que era imaginación mía, cada detalle era una aguja que me perforaba la calma. Una tarde, mientras mi hijo cambiaba a la niña, me fijé en algo. En su tobillo había una pequeña mancha de nacimiento, una especie de luna irregular. La misma mancha que yo había visto en una foto de un bebé que había aparecido en la página de maternidad del hospital, en una publicación antigua de bienvenida. Esa coincidencia se me quedó clavada. Volví a casa y busqué la página. Allí estaba, el mismo mes, el mismo doctor, la misma mancha, pero el nombre del bebé era diferente. Desde ese momento mi vida se dividió en 2, antes y después de esa foto. No podía comer, no podía dormir. Mi mente no dejaba de repetir una sola pregunta. ¿Qué si la niña no es de mi hijo? Intenté hablar con él, con calma. «Hijo, ¿cómo fue el parto de Clara?». «Normal, ¿por qué lo preguntas?». «Nada, es que me dijeron que estuvo internada antes». Él frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?». «Una vecina, nada importante». «Mamá, no te metas en eso, por favor. Clara lo pasó mal. No le gusta recordar el embarazo». No insistí, pero esa reacción confirmó mis sospechas. Si realmente no había nada que esconder, ¿por qué tanto nerviosismo? Unos días después, mientras arreglaba mi jardín, una vecina se acercó. «Tu nuera vino por aquí el otro día», dijo. «Estaba buscando a alguien que le cuidara a la niña por unas horas». Me sorprendió. «¿Y encontró a alguien?». «Sí, pero luego canceló. Dijo que ya no hacía falta». Otra pieza del rompecabezas. ¿Dónde había ido entonces?
¿Qué había cambiado de opinión tan de repente? El destino quiso que la siguiente pista llegara por casualidad. Estaba ordenando una caja de papeles antiguos cuando encontré un sobre con las ecografías que mi hijo me había mostrado tiempo atrás. Las observé con atención y noté algo que antes no había visto. El nombre del médico impreso en una esquina. Dr. Ramiro Luján. Cerré los ojos. Sentí que el aire se me escapaba. Ese hombre había estado presente desde el principio. No era solo el médico del parto. Había estado durante todo el embarazo, y mi hijo nunca lo mencionó. Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi madre. Le hablé en voz baja, como solía hacerlo cuando la vida me sobrepasaba. Madre, algo anda mal, muy mal, pero prometo que voy a descubrirlo todo. El fuego de la vela titiló, como si me respondiera. No sé si fue casualidad, pero en ese instante sentí una fuerza nueva dentro de mí. Una calma peligrosa, esa que llega cuando el miedo se convierte en propósito. A partir de entonces, cada vez que miraba a mi nieta, veía algo más que inocencia. Veía un enigma, y detrás de ese enigma, el rostro de una mujer que me había querido borrar del mapa por una razón que ya empezaba a vislumbrar. Porque una cosa es odiar a tu suegra, pero otra muy distinta es temerle. Y ella, Clara, me temía. Lo vi en su forma de evitar mi mirada, en cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba el hospital, en la rigidez de su cuerpo cuando mi nieta me sonreía. Lo supe entonces, con la certeza que da la intuición. Me había subestimado. Pensó que mi edad era sinónimo de debilidad, que mi silencio era resignación. No entendió que a veces el silencio es el ruido más peligroso, y yo estaba a punto de empezar a hacer ruido. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. A esa hora, las llamadas nunca traen buenas noticias. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y una sensación extraña en el pecho, como si ya supiera, antes de contestar, que algo importante estaba por pasar. ¿Diga? Mi voz tembló apenas. Por unos segundos, solo escuché silencio. Luego, una respiración. ¿Usted es la madre de Alejandro Rivas?, preguntó una voz femenina, baja, casi un susurro. Sí. ¿Quién habla? No puedo decirlo, pero escúcheme bien. La niña no es lo que usted cree. El mundo se detuvo. ¿Qué dice? ¿Quién es usted? No haga preguntas. Solo tenga cuidado con su nuera. No confíe en ella. No todo lo que pasó en ese hospital fue lo que parece. Y la línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano, los dedos helados. Sentí que me faltaba el aire. No era una broma. Lo supe. Esa voz no tenía la energía de quien busca molestar. Era alguien con miedo. Alguien que hablaba desde un rincón oculto, empujada por la culpa o el peligro. Apagué la lámpara y me quedé inmóvil, mirando la nada. Por mi mente pasaban imágenes, la risa de mi hijo, la frialdad de Clara, los ojos claros de mi nieta, la mancha de nacimiento. Todo encajaba en un rompecabezas que no había querido armar. A la mañana siguiente, desperté con la cabeza nublada. Preparé café, aunque el aroma no logró reconfortarme. Mientras bebía, la llamada resonaba una y otra vez en mi memoria. La niña no es lo que usted cree. ¿Qué significaba exactamente? ¿Que no era hija de mi hijo? ¿O algo peor? No sabía por dónde empezar, pero algo me decía que la clave estaba en el hospital, y en ese nombre que ya me resultaba insoportable. Dr. Ramiro Luján. Fui al hospital bajo el pretexto de llevar donaciones para el área de maternidad. Caminé con calma, fingiendo una sonrisa amable. Vi al personal, saludé, hice preguntas pequeñas, insignificantes, y cuando pasé frente al despacho del doctor, mi respiración se detuvo. Allí estaba su nombre grabado en una placa de bronce, reluciente, jefe de obstetricia, Dr. Ramiro Luján. Toqué la puerta. «Adelante», respondió una voz grave. Entré. El hombre levantó la vista de unos papeles. Era más joven de lo que imaginaba, atractivo, de sonrisa fácil y mirada confiada. «¿En qué puedo ayudarla, señora? Perdón por molestar. Vine a agradecerle. Usted atendió el parto de mi nuera, Clara Rivas». «Ah, sí, claro», sonrió. «Un caso muy bonito, si no me equivoco». «Sí, bonito», repetí, con un temblor casi imperceptible en la voz. «Ella siempre habló muy bien de usted». «¿Ah, sí?», preguntó intrigado. «Sí, dice que fue muy atento, incluso demasiado». Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi algo en su mirada. Incomodidad, nada más.
pero bastó. Bueno, hago mi trabajo, dijo. ¿Desea algo más? No, solo eso. Muchas gracias. Salí del despacho con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No necesitaba más. Su reacción me lo confirmó todo. Esa noche, mientras cenaba, el teléfono volvió a sonar. La misma voz. Le dije que no confiara en ella. Susurró. ¿Quién es usted? Por favor, dígamelo. No puedo, pero escúcheme. Hubo 2 bebés nacidos el mismo día. Una confusión, o algo peor. ¿Una confusión? ¿De qué habla? Busque los registros de ese día. La verdad está ahí. ¿Por qué me ayuda? Pregunté con la garganta seca. Hubo una pausa, porque no soporto ver cómo ella vive feliz mientras otros lloran en silencio. Y colgó. Sentí las piernas temblarme. Caminé hasta la ventana, respirando hondo. La lluvia golpeaba el cristal como si acompañara mi angustia. Miré hacia el cielo y dije en voz baja, Dios mío, si esto es verdad, dame fuerzas para soportarlo. Pasé la madrugada entera revisando papeles, recordando fechas, buscando algo que me guiara. Al amanecer, tomé una decisión. No esperaría más. Fui al archivo civil del hospital, donde trabajaba un viejo conocido de mi época de voluntaria. Necesito revisar un registro de nacimientos, le dije. No puedo darte acceso, María, respondió. Son documentos privados. Solo quiero confirmar un dato, nada más. Es importante. Me miró a los ojos. Tal vez vio en mi rostro algo más que curiosidad. Está bien, pero solo unos minutos. Buscó en los archivos digitales. ¿Fecha? 8 de marzo, respondí. Tecleó. 2 nacimientos femeninos ese día, ambos atendidos por el doctor Luján. Uno a las 11:32, otro a las 11:47. ¿Y las madres? Clara Rivas y... vaciló. Una tal Daniela Suárez. Daniela Suárez. Ese nombre me perforó la memoria. Lo había escuchado antes, aunque no recordaba dónde. ¿Puedo ver el registro completo? No puedo imprimirlo, pero puedo leerte el detalle. Deslizó la pantalla. Peso, hora, tipo de sangre. Me detuve ahí. Tipo de sangre, O positivo. El de mi hijo y mío era A. El de Clara, según su historial, también. La niña no podía ser de ellos. Era biológicamente imposible. Sentí que las manos se me enfriaban, que el mundo se doblaba en 2. Todo giraba. Me sostuve del escritorio. ¿Está bien, señora?, preguntó él. Sí, solo un poco mareada. Salí tambaleando del hospital, con el corazón hecho pedazos. La voz anónima tenía razón. Nada era lo que parecía. Esa noche escribí en mi cuaderno. Hoy descubrí que el amor que me negaron fue construido sobre una mentira, que la niña que me prohibieron abrazar es el fruto de un engaño y que detrás de cada sonrisa falsa había un miedo real, el de ser descubiertos. Cerré el cuaderno, miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me vi distinta. No era una víctima, era una testigo, y pronto sería la justicia que esa casa necesitaba. No dormí en toda la noche. Las palabras del registro hospitalario me daban vueltas en la cabeza una y otra vez. 2 nacimientos femeninos, Clara Rivas y Daniela Suárez. No podía dejar de pensar en esa coincidencia, en las fechas, en el mismo médico, en los minutos de diferencia. Era como si el destino me estuviera empujando, casi obligándome a mirar lo que había evitado por tanto tiempo. Me senté frente al cuaderno donde había ido anotando cada detalle, nombre del doctor, horas del parto, tipo de sangre. Cada dato era una herida abierta, y aún así necesitaba más. No podía basar mi dolor en suposiciones. Necesitaba pruebas que gritaran la verdad sin margen de duda. Llamé a Teresa, mi amiga enfermera. Sabía que podía confiar en ella. Teresa, necesito un favor. Lo que quieras, María. Necesito hacer una prueba de ADN. Hubo un silencio breve del otro lado. ¿De quién? De mi nieta, respondí, bajando la voz, pero sin que nadie se entere. María, eso es delicado. Lo sé, pero es lo único que me queda. Ella suspiró. ¿Está bien? Déjamelo a mí. Tengo una colega en el laboratorio. Si consigues una muestra, puedo hacerlo sin dejar rastro. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era grave, pero ya no podía detenerme. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Mi hijo me llamó para que cuidara de la niña un par de horas. Clara tiene una reunión, dijo, y no queremos dejarla sola. Acepté sin dudarlo. Cuando llegué, la casa estaba extrañamente tranquila. Clara se había ido hacía poco. Mi hijo me recibió con una sonrisa nerviosa. Gracias, mamá. Vuelvo pronto. En cuanto se fue, el silencio llenó la casa.
La niña dormía en su cuna, con su respiración pausada, dulce. Me acerqué despacio. No la veía como una intrusa ni como una mentira. Era inocente, ajena a todo. Le acaricié el cabello con ternura. No tienes culpa de nada, mi amor, susurré. Solo necesito saber la verdad. Saqué una pequeña bolsita estéril que me había dado Teresa. Con una tijerita corté un mechón minúsculo de su cabello. Luego tomé un pañuelito con el que le había limpiado la boquita y lo guardé también. Mis manos temblaban. Sentía que estaba robando algo sagrado, pero al mismo tiempo sabía que era la única forma de devolverle dignidad a mi hijo, aunque le doliera. Guardé las muestras en mi bolso y me quedé allí, mirándola dormir. En ese momento sentí algo que no esperaba: paz. Por fin estaba haciendo algo. Esa misma tarde le entregué las muestras a Teresa. Tardaré un par de días, me dijo, pero te prometo discreción. Gracias, amiga. No sabes cuánto te debo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada hora parecía una eternidad. Cocinaba sin hambre, limpiaba sin mirar, dormía sin descansar. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me saltaba al pecho, hasta que finalmente, 3 días después, llegó la llamada. María, ya tengo los resultados. ¿Y? No por teléfono. Ven a verme. Su voz me heló la sangre. El laboratorio quedaba en una pequeña calle lateral, casi escondida. Cuando entré, Teresa estaba sola, con un sobre en la mano. Siéntate, me dijo. El silencio pesaba. Yo no respiraba. Ella abrió el sobre, miró los papeles y luego me miró a mí. María, lo siento, no hay coincidencia genética. Por un momento no entendí. ¿Qué quieres decir? La niña no es tu nieta biológica. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco que no terminaba de apagarse. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la mesa. ¿Estás segura?, logré preguntar. Completamente. Lo comprobé 2 veces. Apreté las manos sobre mis rodillas. Entonces, ¿de quién es? No lo sé, pero quien sea, no es de tu hijo. Salí a la calle sin recordar cómo. El viento frío me golpeó el rostro, pero no lo sentí. Caminé sin rumbo, sin ver a nadie. Era como si el mundo se hubiera vuelto mudo. En algún momento terminé frente a la iglesia del barrio. Entré. Estaba vacía, iluminada solo por las velas. Me arrodillé. Dios, ¿por qué?, susurré. ¿Por qué me dejaste vivir para ver esto? No hubo respuesta, solo el crujir de la madera vieja. Pero dentro de mí, algo empezó a transformarse. La tristeza dio paso a una certeza helada. Ya no se trataba solo de dolor, era traición, y la traición debía tener un precio. Esa noche, cuando llegué a casa, encendí una vela frente a la foto de mi hijo de niño. Te juro, hijo mío, que sabrás la verdad, le dije al retrato, aunque me odies por eso. Tomé el cuaderno y escribí con letra firme: confirmado. La niña no es suya, el engaño fue planeado. El doctor, la nuera, todos están implicados, pero el tiempo de callar terminó. Al día siguiente, fui a visitar a mi hijo. Clara no estaba. Él parecía distraído, agotado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Sí, hijo. Solo quería verte. Lo miré con ternura. Tenía los mismos ojos que de niño, aunque ahora estaban opacos. Quise decirle la verdad en ese momento, pero me contuve. No era el momento. No sin pruebas que él pudiera ver con sus propios ojos. Así que me limité a abrazarlo. Te amo, hijo. Nunca lo olvides. Él sonrió, confundido. Yo también, mamá. Me fui con el corazón dividido. Una parte de mí quería protegerlo. La otra, hacerlo despertar. Esa noche, volví a soñar con la bebé. Soñé que me llamaba abuela con una voz dulce. Me desperté llorando, porque aunque no fuera de mi sangre, en mi corazón seguía siéndolo. Pero el amor no podía tapar la verdad, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. La prueba lo había confirmado. Ahora solo faltaba enfrentar a los culpables, y lo haría sin temblar, porque cuando una mujer de mi edad deja de tener miedo, se vuelve invencible. Durante días viví en silencio, no contestaba llamadas, no veía a nadie. Me limitaba a existir entre las paredes de mi casa, acompañada solo por el sonido del reloj y la sombra del engaño. El sobre con la prueba descansaba sobre la mesa del comedor, como una bomba sin detonar. Cada vez que lo miraba, sentía un escalofrío recorrerme. Era un pedazo de papel, sí, pero en él estaba escrita la muerte de una mentira. Sabía que tenía que hacer algo.
Sabía que no podía quedarme con la verdad encerrada en un sobre, pero también sabía que debía ser astuta. Si me precipitaba, ellos negarían todo, y yo no quería discutir. Quería destruir, con elegancia y precisión. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, escuché el timbre. Era Teresa. Entró con una carpeta en las manos. María, hay algo más. ¿Qué cosa? Después de hacer la prueba, pedí acceso a algunos registros del hospital. Conseguí algo que deberías ver. Abrió la carpeta y colocó unas hojas sobre la mesa. Eran copias de formularios médicos. Mira esto, dijo señalando un renglón. Firma del responsable médico, Dr. Ramiro Luján. Y más abajo, acompañante autorizado, Clara Rivas. Pero lo que realmente me heló fue lo que venía después. Otro documento, firmado 2 semanas antes del parto. Procedimiento confidencial. Paciente, Clara Rivas. Tipo de intervención, transfusión y observación prenatal. Y en observaciones, se recomienda reserva de identidad paterna. Levanté la vista. ¿Qué significa eso? Teresa bajó la mirada. Que el padre biológico no es quien figura en el acta de nacimiento. Me quedé sin aire. ¿Y quién figura? Tu hijo. Hizo una pausa. Pero no lo es. El mundo pareció inclinarse. Sentí un zumbido en los oídos. Todo tenía sentido ahora. Las mentiras, el miedo, la hostilidad. Clara no me odiaba sin razón. Me temía, porque yo podía descubrir el hilo que sostenía toda su fachada. Pasaron horas sin que pudiera moverme. Me quedé sentada, con la mirada perdida en el suelo. En mi mente, las imágenes se mezclaban. La boda de mi hijo, la sonrisa de esa mujer, el embarazo que llegó demasiado pronto. Todo encajaba. Y en el centro de esa maraña, un nombre. Ramiro Luján. ¿Estás segura?, pregunté. Lo suficiente como para decirte que esa mujer no solo te traicionó a ti, María. Traicionó a tu hijo, a su propio hogar, a todos. La voz de Teresa era firme, pero sentí en ella una compasión que me dolió más que la verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que debía hacer desde el principio, respondí. Esperar el momento justo. Esa noche no dormí. Me quedé observando las luces del vecindario desde mi ventana. El silencio era espeso, casi tangible. Pensé en mi hijo, en cómo reaccionaría al saber la verdad. Sabía que su mundo se derrumbaría, pero era necesario. A veces, el dolor es la única puerta hacia la libertad. Abrí el sobre y leí la prueba una vez más. Las letras impresas parecían cuchillas. No hay coincidencia genética entre las muestras. La niña no era su hija. Era la hija de un hombre que había jugado a ser médico y amante a la vez. A la mañana siguiente, tomé el autobús hacia el hospital. No tenía cita, pero no la necesitaba. Entré al edificio con paso lento, pero decidido. Pregunté en recepción por el doctor Luján. La recepcionista me informó que estaba en consulta, pero yo no planeaba esperar. Abrí la puerta de su oficina sin golpear. Señora, no puede entrar, protestó una enfermera. Sí puedo, dije con voz firme. El doctor levantó la vista, sorprendido. Señora Rivas, ¿sabes quién soy?, interrumpí. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Él guardó silencio. Le tendí el sobre. Lee. Lo abrió con calma fingida, pero su mano tembló. ¿Qué es esto? La prueba que demuestra que mi nieta no lleva la sangre de mi familia. Intentó sonreír, pero sus labios se movieron apenas. No sé de qué me habla. No te hagas el inocente. Sé todo. Sé lo del expediente, lo de la transfusión, lo de la reserva de identidad paterna. Por primera vez, lo vi perder su máscara. Su rostro cambió, endureciéndose. No tiene idea de lo que dice, respondió, casi en un murmullo. La tengo. Y créeme, si algo sé en esta vida, es cuando un hombre miente. Di un paso hacia él. No voy a denunciarte todavía, pero voy a hacerlo si das un solo paso en falso. Y cuando lo haga, no habrá hospital, apellido ni dinero que te proteja. Me miró en silencio. ¿Qué quiere de mí? Solo la verdad. Escrita, firmada. ¿Para qué? Para devolvérsela a quien más le dolerá. Cuando salí del hospital, el aire fresco me golpeó como una bofetada. Caminé hasta la plaza cercana y me senté en un banco. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí control. Había estado perdida en un laberinto de engaños, pero ahora tenía el mapa completo. Clara había traicionado a mi hijo, al hogar que construimos. Y aquel hombre había jugado con la vida, con el honor, con la inocencia de una familia entera. Guardé el sobre, apretándolo con fuerza. Ahora sí, pequeña,
susurré mirando al cielo. Ahora tu abuela sabe la verdad. Esa noche preparé una cena especial. Encendí velas, serví vino, puse la mesa para dos. Cuando mi hijo llegó, se sorprendió. ¿Qué celebramos, mamá? La verdad, le respondí. No dije más. Esperaría unos días más, solo unos. El momento debía ser perfecto, frente a todos. La herida debía abrirse en el sitio exacto donde la mentira nació, ante la familia. Tomé un sorbo de vino y lo miré con ternura. Él sonreía, sin sospechar nada, y en silencio, dentro de mí, juré que no descansaría hasta verlos a los dos, Clara y su amante, de rodillas, rogando perdón. Porque las mentiras pueden florecer durante un tiempo, pero cuando la verdad llega, lo arrasa todo. Y yo era la verdad que se acercaba, lenta y segura, como la tormenta que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde. La noche en que Clara tocó mi puerta, el cielo estaba completamente negro. No había luna, ni estrellas, solo el sonido del viento colándose entre los árboles del jardín. Estaba sentada en mi sillón, tejiendo por costumbre más que por gusto, cuando escuché los golpes. 3, seguidos, desesperados. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Miré el reloj. Pasaban las 11. Me acerqué con cautela. ¿Quién es?, pregunté. Del otro lado, una voz temblorosa respondió. Soy yo, Clara. Por un segundo, creí haber oído mal. Esa mujer, la misma que me había humillado, que me había cerrado las puertas y prohibido ver a mi nieta, estaba ahora frente a mi casa. Abrí lentamente, y allí estaba ella, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, las manos temblando. En sus brazos, un par de zapatitos rosados, los mismos que había usado mi nieta en el hospital el día que nació. Necesito hablar contigo, dijo, casi sin voz. No tengo nada que decirte, respondí fría. Por favor, insistió. No sé a quién acudir. Su voz se quebró. Durante unos segundos la observé en silencio. No era soberbia ni desafiante como antes. Era una sombra, una mujer al borde del abismo. Me aparté. Pasa. Entró despacio, mirando a su alrededor como si el aire mismo pudiera juzgarla. Se sentó en la orilla del sofá, apretando los zapatitos contra el pecho. No quiero que pienses que vengo a justificarme, comenzó. Pero ya no puedo más. Su respiración era irregular. Tenía el rostro desencajado, la voz cargada de angustia. ¿Qué hiciste, Clara?, pregunté con calma. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi el reflejo del miedo más puro. Todo, susurró. Lo arruiné todo. Durante unos segundos, el silencio se volvió insoportable. Yo no hablé. La dejé continuar porque sabía que, cuando la culpa pesa, el silencio del otro la empuja a confesar. No fue mi intención que saliera así, dijo finalmente. Yo solo quería una vida mejor. ¿Y eso incluía engañar a mi hijo?, pregunté sin levantar la voz. Ella rompió en llanto. Lo amaba, lo juro. Pero cuando quedé embarazada, él no sabía la verdad. No podía saberla. Me crucé de brazos. ¿Y cuál es la verdad, Clara? Sus labios temblaron antes de responder. El bebé, murmuró, no era de Alejandro. Aunque ya lo sabía, escucharla decirlo fue como sentir una cuchilla hundirse lentamente en el pecho. Me quedé quieta, mirándola sin pestañear. ¿Y de quién era?, pregunté. Ella bajó la cabeza. Del doctor Luján. El nombre cayó entre nosotras como una sentencia. Yo no dije nada, solo la observé, con una calma que parecía ajena a mí. Él me prometió que me ayudaría, que no diría nada, que podía confiar, pero su voz se quebró. Después del parto empezó a amenazarme. Quería dinero. Dijo que si hablaba, destruiría mi vida. Guardó silencio un instante, respirando con dificultad. Por eso te odié, continuó, porque sabías mirar demasiado. Sentía que en cualquier momento descubrirías todo. No podía soportarlo. Sus palabras eran una mezcla de confesión y alivio. Yo la escuchaba sin compasión, pero también sin odio. Era curioso. Durante meses había deseado verla humillada, y ahora que la tenía así, rota frente a mí, lo único que sentía era una especie de vacío. ¿Y por qué vienes ahora?, pregunté. Porque él desapareció. Sus manos se crisparon. Desde hace 3 días no sé nada de él, y hoy alguien dejó una nota en mi coche. ¿Qué decía? Ella sacó un papel arrugado de su bolso y me lo entregó. En letras torcidas, casi desesperadas, se leía: todo sale a la luz tarde o temprano. Prepárate. No puedo dormir, dijo. No puedo pensar.
Tengo miedo. Deberías tenerlo, respondí, mirándola a los ojos. El silencio volvió a caer sobre la sala. Ella me miraba, esperando una palabra de consuelo que nunca llegó. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó finalmente. Me incliné hacia adelante, despacio. Nada, Clara. Yo no tengo que hacer nada. La verdad ya empezó a moverse sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, no le digas a Alejandro. ¿Por qué no? Porque lo perdería todo. Ya lo perdiste. Mi voz sonó tan serena que hasta a mí me sorprendió. Perdiste el respeto, la confianza, la familia. Lo único que te queda es el miedo. Y ese miedo será tu castigo. Ella se levantó, temblando. No tienes corazón. No, respondí. Solo tengo memoria. Se quedó mirándome unos segundos más, con los labios apretados. Luego, dejó los zapatitos sobre la mesa. Dáselos a la niña, susurró. Yo no puedo tenerlos más. Y salió sin mirar atrás. El portazo resonó como un eco de cierre, como el último capítulo de una historia que estaba a punto de dar un giro final. Me quedé sola, mirando esos pequeños zapatitos rosados. Tanta ternura, tanto amor falso alrededor de un engaño tan sucio. Los tomé entre mis manos, sintiendo su suavidad. No lloré, ya no podía. Esa noche encendí otra vela frente a la foto de mi hijo. Hijo mío, dije en voz baja, la verdad está cerca, muy cerca, y cuando la veas, entenderás por qué tu madre no volvió a callar. Me quedé mirando la llama. Era pequeña, pero firme, como yo, y mientras la luz titilaba, sentí que por primera vez en mucho tiempo, el miedo había cambiado de lado. Clara no vino a buscar perdón, vino porque sabía que la verdad se le venía encima, y cuando la verdad corre detrás de uno, no hay muro que la detenga. Yo solo tenía que esperar, porque a veces el silencio es la mejor trampa, y la mía ya estaba tendida. El amanecer de aquel día tenía un silencio distinto, uno que anunciaba el final de algo. No sé explicarlo, pero cuando una verdad está por salir a la luz, el aire cambia. El viento se detiene, los pájaros callan, y hasta los recuerdos parecen ponerse de pie. Había pasado una semana desde que Clara vino a mi casa, llorando, suplicando. Desde entonces no volví a verla, pero el destino, o quizá la justicia, decidió que fuera yo quien diera el siguiente paso. El doctor Ramiro Luján debía enfrentarme. Fui a su consultorio temprano, antes de que llegaran los pacientes. La secretaria me miró con desdén. Lo siento, señora, el doctor aún no llega. Entonces lo esperaré. Me senté en el pasillo, con el sobre en la mano. Había impreso las pruebas, las copias de los documentos del hospital y la nota anónima que advertía lo que vendría. El reloj marcó las 9:30 cuando él apareció, impecable como siempre, con su bata blanca y esa sonrisa falsa que antes debía parecer encantadora. «Señora Rivas», dijo con fingida cortesía, «qué gusto verla de nuevo». «El gusto no es mutuo, doctor». Él arqueó una ceja, desconcertado. «Si viene a hacer acusaciones, le recomiendo medir sus palabras». «No necesito acusar», respondí, levantándome con calma. «Solo vine a devolverle algo». Le tendí el sobre. Lo abrió. Su rostro cambió al instante. Primero sorpresa, luego enojo. «¿De dónde sacó esto?», preguntó con la voz tensa. «De dónde salen todas las verdades, de las mentiras que se caen solas». Intentó sonreír, pero su mandíbula tembló. «Esto no prueba nada». «Prueba suficiente. El ADN, los registros, la nota. Todo está ahí». Él cerró el sobre bruscamente. «Usted no entiende lo que está haciendo. Podría arruinar muchas vidas. Ya las arruinó usted». Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No vi culpa en sus ojos, solo arrogancia. La arrogancia de quien se cree intocable. «Clara me lo contó todo», continué. «Sus amenazas, sus chantajes. Esa mujer está desequilibrada. Tal vez, pero la diferencia entre ella y yo es que yo no tengo miedo». Él sonrió, pero fue una sonrisa torpe, vacía. «¿Y qué piensa hacer con esto? ¿Ir a la policía?» «No, aún no». «Entonces, ¿qué quiere? ¿Dinero?» «No, quiero justicia. Y la justicia, doctor, a veces no necesita uniforme ni tribunal». Sus cejas se fruncieron. «No la entiendo». «Lo hará pronto», respondí, dándome media vuelta. Salí del consultorio con paso firme. A mis espaldas lo escuché gritar. «Si se atreve a hablar, se arrepentirá». Pero ya no tenía poder sobre mí. Su voz era la de un hombre acorralado. Al salir, el sol me cegó por un momento. El aire olía a gasolina y flores, una mezcla extraña, como si el mundo estuviera respirando vida y muerte al mismo tiempo.
Esa tarde comencé a preparar mi plan. No sería una confrontación privada. No bastaba con que Clara o el doctor supieran que yo lo sabía. Necesitaba que todos lo supieran. Que la mentira se desnudara frente a la familia, frente a los mismos que alguna vez me miraron con lástima, con desprecio. Llamé a mi hijo 2 días después. Hijo, quiero invitarte a una cena el domingo. ¿Una cena? ¿Por algo especial? Sí, por algo que la familia necesita escuchar. ¿Vendrá Clara? Claro, respondí. Es imprescindible que esté. El domingo llegó. Puse la mesa con el mismo cuidado con el que se prepara un campo de batalla. Platos de porcelana, copas de cristal, velas encendidas. Nada delataba la tormenta que estaba por desatarse. Mi hijo llegó primero, con su sonrisa cansada. Detrás de él, Clara, vestida con un traje beige, discreto, con el rostro tenso. Gracias por invitarnos, mamá, dijo ella, fingiendo serenidad. Gracias a ustedes por venir, respondí. Durante los primeros minutos, todo fue silencio y pequeñas frases corteses. El sonido de los cubiertos, el murmullo del reloj, pero yo sentía la tensión, invisible, creciendo en el aire. Hijo, dije finalmente, quiero mostrarte algo. Me levanté, fui al mueble del comedor y saqué una carpeta. La coloqué frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. La verdad. Clara palideció. María, no, por favor, calla, le dije. Ya tuviste suficiente tiempo para hablar. Mi hijo miró las hojas. Su expresión cambió con cada palabra. Del desconcierto pasó a la incredulidad y de ahí al horror. Cuando levantó la vista, ya no era el mismo. ¿Qué significa esto?, balbuceó. Significa, respondí con voz firme, que la niña que crees tu hija no lleva tu sangre. El silencio que siguió fue sepulcral. Clara rompió en llanto. Déjame explicarte, suplicó. ¿Explicarme qué?, gritó él de pie. ¿Que me mentiste todo este tiempo? Ella intentó tocarlo, pero él se apartó. ¿Quién es?, preguntó con la voz quebrada. ¿Quién es el padre? Clara bajó la cabeza. El doctor Luján. El grito que lanzó mi hijo no fue de rabia, fue de agonía. Golpeó la mesa, tiró las copas, rompió los platos. Clara cayó de rodillas, llorando, y yo, en silencio, observé. No sentí placer, ni venganza, ni alivio. Sentí justicia. Por fin, la verdad estaba sobre la mesa, desnuda, sin adornos. Cada lágrima, cada insulto, cada humillación que soporté durante meses, cobraba sentido. Te advertí, le dije con voz baja. Todo lo que se construye sobre mentiras termina derrumbándose. Clara me miró, deshecha. Por favor, no digas nada más. Ya no necesito decirlo, respondí. Ya lo dijiste tú. Me levanté, dejándolos ahí, en medio del desastre que ellos mismos habían provocado. Esa noche, mientras cerraba la puerta, escuché a lo lejos los sollozos de Clara y el silencio roto de mi hijo, y comprendí que mi papel había terminado. La verdad había hecho su trabajo. El resto era cuestión del tiempo. Encendí una vela y la dejé en la ventana. Su luz temblaba, pero no se apagaba. Era el reflejo de lo que yo era ahora, una mujer que había atravesado la oscuridad y aprendido a no arrodillarse ante nadie. El día después de la cena, el teléfono no dejó de sonar. Mi hijo no contestaba, Clara tampoco. Las pocas palabras que había escuchado de los parientes que estaban presentes en la cena eran siempre las mismas. Fue un escándalo. Alejandro se fue de casa. Ella está deshecha. Pero yo estaba en paz. No una paz dulce, sino esa calma que llega después de la tormenta, cuando el alma deja de temblar y entiende que ya nada puede hacerte daño. Había pasado meses esperando justicia, y por fin había llegado, aunque, en el fondo, aún faltaba algo. La herida había sido limpiada, pero no cerrada. 2 días después, Clara volvió a aparecer. No tocó la puerta esta vez, simplemente entró. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado, el cabello desordenado. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó. No lo sé. Me dejó, gritó. Tú lo destruiste. Sonreí con una serenidad que la descolocó. No, Clara, te destruiste sola. Golpeó la mesa con fuerza. Tú lo planeaste todo, desde el principio. No, dije, mirándola fijamente. Lo planeaste tú el día que mentiste. Yo solo abrí las cortinas para que entrara la luz. Por un instante pareció querer lanzarse sobre mí, pero no lo hizo. Su cuerpo se derrumbó en el sillón. No tengo a dónde ir,
dijo en un susurro. El doctor me bloqueó, me quitó todo. Estoy sola. Ahora sabes cómo se siente. Guardó silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó finalmente. Nada. Ya estás pagando. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Teresa. ¿María? No vas a creerlo. ¿Qué pasó? El doctor Luján fue detenido. ¿Qué? Lo acusaron de fraude, falsificación de documentos y abuso de poder. ¿Quién lo denunció? Hubo una pausa. No lo sé, pero los rumores dicen que alguien entregó pruebas muy detalladas. Sonreí. No le dije que había sido yo. No necesitaba reconocimiento, solo justicia. Los días pasaron y la noticia se esparció rápido. La reputación del doctor se vino abajo. El hospital lo suspendió. Los medios comenzaron a hablar del escándalo de las maternidades cambiadas. La prensa no mencionó nombres, pero todos sabían de quién se trataba. Mi hijo volvió una semana después. Había envejecido años en pocos días. Tenía la mirada vacía, el alma hecha pedazos. Mamá, dijo al verme, no sé qué hacer. Lo abracé. No tienes que hacer nada, hijo, solo empezar de nuevo. ¿Y la niña?, preguntó con voz temblorosa. La niña no tiene culpa. Si la amas, no la abandones. Pero que no te obliguen a vivir en la mentira. Se sentó frente a mí. No sé si podré perdonarla. No lo hagas, dije. Perdonar no es olvidar, es soltar, y a veces soltar es lo más digno que puede hacer un hombre. Esa misma tarde, Clara vino a buscar sus cosas. Mi hijo no estaba. Yo la esperé en la puerta, sin una palabra. Tomó las maletas y antes de irse, se detuvo frente a mí. ¿Algún día podrás perdonarme?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. No, respondí sin dudar. Pero tampoco voy a odiarte. El odio es un lujo para quien aún siente, y yo ya no siento nada por ti. Ella asintió, derrotada. Lo perdí todo. No todo, le dije. Te queda la conciencia. Cuídala. Duele más que cualquier castigo. La vi alejarse por el camino de tierra, sola, con la cabeza gacha. No la volví a ver. Un mes después, el juicio contra el doctor comenzó. Los noticieros mostraban su rostro esposado, escoltado por la policía. Yo lo observaba desde mi sala, con una taza de té en la mano. La misma mano que había escrito, una a una, las cartas anónimas que contenían las pruebas que él creía destruidas, las copias de los registros, las firmas, los mensajes, todo. Había guardado silencio por demasiado tiempo, y el silencio, cuando se rompe, puede ser más poderoso que cualquier grito. Con el tiempo, mi hijo se mudó. Consiguió un nuevo trabajo, otra ciudad, otra vida. Seguía visitándome y traía a la niña. Sí, a ella, la que no llevaba su sangre, pero sí su amor. La primera vez que la trajo después de todo, me abrazó y dijo, ella te extrañaba. La niña corrió hacia mí, con sus pequeños brazos abiertos. La levanté, la besé en la frente, y mientras la sostenía, sentí que el círculo se cerraba. No todas las venganzas se miden en lágrimas o ruinas. A veces la verdadera venganza es vivir en paz cuando los demás viven presos de su culpa. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol entra por la ventana e ilumina los zapatitos rosados que guardé en una caja. Nunca se los devolví a Clara, no porque quisiera quedármelos como trofeo, sino porque son testimonio de algo más grande, la verdad. Una verdad que dolió, que me cambió, que me hizo fuerte. Una verdad que me enseñó que las mentiras pueden dormir durante años, pero cuando despiertan, no perdonan a nadie. Me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer que fui. Aquella que lloraba en el pasillo del hospital, esperando un abrazo que nunca llegó. Esa mujer murió el día que decidió dejar de esperar. La que existe ahora ya no llora, observa, actúa, y cuando la vida la hiere, no pide justicia, la hace. Porque aprendí que una madre herida puede ser frágil, pero una abuela traicionada es capaz de cambiar su destino con un solo silencio. Y ese silencio, el mío, fue mi venganza. El tiempo ha pasado. La casa está más silenciosa ahora, pero no vacía. En las paredes aún cuelgan los retratos antiguos, y cada mañana el aroma del café sigue llenando la cocina, como un ritual de resistencia. A veces, mientras camino por el jardín, escucho la risa de mi nieta entre las flores, y en ese instante comprendo que, pese a todo, la vida siempre encuentra un modo de florecer entre las ruinas. Aprendí que el amor no siempre viene de la sangre,
que el perdón no es debilidad, sino libertad, y que la verdad, aunque duela, siempre devuelve la dignidad perdida. Ya no busco justicia en los demás, la encontré dentro de mí, en la calma de mis noches, en la serenidad con que cierro los ojos sabiendo que no me quedé callada, porque callar a veces es morir en vida. Y yo elegí vivir, con la cabeza en alto. Cada cicatriz tiene su historia, y la mía, aunque marcada por la traición, terminó escrita con coraje, porque, después de todo, el silencio con que enfrenté el dolor se convirtió en mi venganza más perfecta. Y así termina esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar o sentir, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cada día comparto nuevas historias como esta, historias de vida, de amor, de dolor y de justicia, porque siempre hay algo que aprender, y siempre hay una verdad esperando ser contada. Nos vemos en la próxima historia.